Y no he grabado la clase nadita. Pero ustedes son testigos de que hemos hecho clases. Ay, no grabé, chicas. Recién estoy grabando la clase. Pero ustedes son testigos cuando suban el video, se sube el video, no se asusten porque hemos hecho la clase completa. Había puesto en pausa. Ya, empezamos. Sí, sí. Maestra, buenas noches. Compañeras, buenas noches. El día de hoy nos toca compartir un tema referente a lo que es la historia de la educación en el Perú. Somos el grupo número 1, cuyas integrantes son Nancy María Mechan Torres, Carolyn Vite Juárez, Magali Ramírez Alvarado, Elizabeth Quesada Montes, Nirvana Ya, Gutiérrez Guisado y Dalila Ciancas un ratito, Ordinola. ya, un ratito voy a apuntar los nombres para poner la nota individual. Caroline Vite, Magali Ramírez, Magali Ramírez, Quesada, Elizabeth Quesada, Nirvana y Dalila Ciancas. Ya, muy bien, sigan, por favor. Ciancas, ya. Continúen, chicas. Listo, maestra. Gracias. Primeramente vamos a empezar con un video motivador acerca de la historia de la educación y la pedagogía en el Perú. ¿Estará escuchando, por favor? ¿No se escucha? No, A ver, a ver. Ahora de seguro sí, maestra. A ver. Hola, bienvenido. Hemos viajado de Colombia en búsqueda del profesor y magíster Abel Afasa, quien es director de Educación y de Libertad Religiosa en la Unión Peruana del Sur. Profe, por favor, cuéntenos un poco de la historia de su país en la educación y la pedagogía. Es un placer para mí hoy estar aquí y contarles acerca de la historia de mi país. Entonces, iniciemos. La historia de la educación y la pedagogía en el Perú cuenta con 5 etapas fundamentales, siendo ellas la primera el Incario. En el Imperio Inca no existían escuelas como hoy las conocemos, sino que las herencias culturales se transmitían de familia en familia y en la comunidad. Se hacía de manera espontánea y natural. Existía un centro educativo de educación superior llamado Yacahuachi o Casa del Saber, donde los hijos de la nobleza podían asistir, en específico el sexo femenino. En ese imperio existía una persona llamada el Aumata, que era el encargado de transmitir todo el conocimiento. Aparte de ello, también era investigador y científico. Él tenía toda la verdad, todo el conocimiento que cada persona necesitaba aprender o conocer. Si en este caso fuese una religión, sería el pastor o un cura. Este imperio perduró no solamente por su educación, sino por sus valores, ya que ellos enseñaban que no se debía robar, ni matar, ni hacer mal al prójimo, sino que debían ser personas de bien. Vale recalcar que en ese tiempo existían las castas. Después del imperio inca sigue la colonia. El Estado de Iglesia español fue el encargado de la conquista y la civilización de este lugar. Aparte de ello, trajo nuevas formas de educar y creó nuevas instituciones. A pesar que en el imperio pasado, el Inca, ya existía el tema de las castas, ellos fueron más fuertes en este sentido, más severos, ya que no permitía que nadie que no fuera de la realeza tuviera el derecho a aprender a leer o de educarse. Eso trajo consigo una lucha por parte de la comunidad marginada y explotada, por los campesinos y por los pobres, en busca de la educación, ya que ellos pensaban que si aprendían a leer y a escribir, alcanzarían un nuevo estatus que le permitiría su libertad. Después de esto nace la etapa de la República. San Martín fue quien propuso la instrucción pública en la educación. También sugirió que las comunidades indígenas no deberían ser llamados indígenas, sino
peruanos. Lo que buscaba San Martín era la unión del pueblo y la educación de una manera libre y gratuita. Ramón Castilla buscó por medio de la educación la sumisión del pueblo hacia las leyes, las normas, hacia los decretos que el Estado creaba, citando la Ley Orgánica de Educación para llevar a cabo su propósito. A continuación, la educación en el siglo XX en el Perú. Inicia con esfuerzos gubernamentales que tenían el propósito de aumentar la cantidad de números de estudiantes en escuelas primarias de una manera significativa. Era concebida como el medio de unificación de toda la comunidad en ese momento. Lo que buscaban por medio de la educación era unir y darle una igualdad a todas las personas que habitaban en Perú. En 1902, José Pardo buscó la universalidad de la educación primaria, con el objetivo que fuese gratuita y obligatoria. También luchó para que pudiera ser una realidad la educación en las carreras técnicas y la educación de manera nocturna. En 1921, la Dirección General y Direcciones Regionales trajeron unos pedagogos que venían de Estados Unidos, los cuales implementaron en el Perú nuevas formas y maneras de enseñar, como se hacía en América, que venía con el sustento de la industria y de la transformación de materias primas. En 1940, en el gobierno de Prado, se luchó grandemente por la educación de la infancia y de los jóvenes, la educación primaria y secundaria, y que cuando terminaran sus estudios pudieran asistir a una educación técnica. En 1962 se crea el SENATI, que era un instituto técnico que sacaba a jóvenes y los educaba para suplentar las necesidades crecientes que estaba viviendo el país en manufactura. Ahí ellos estudiaban y salían técnicos y también se calificaba una buena mano de obra. En 1990, Alberto Fujimori toma el gobierno, el cual se encarga de mejorar la infraestructura de las instituciones y también a revalorizar la educación pública gratuita, incluyendo alimentos, refrigerios en esos momentos escolares. Integró el seguro escolar, puso computadores y también capacitó a los profesores de manera intensiva en todo el país. Y también en su gobierno se volvió muy famosa la educación privada y se expandió en todos sus niveles. Durante el gobierno de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, que fue desde el 2000 hasta el 2006, se creó la Ley General de Educación. En los últimos estudios realizados en el Perú, se demostró que existen aproximadamente 550.000 profesores y más o menos 8.500 estudiantes. Claro está que aún hay cositas por mejorar en ese país, pero la educación ya es un avance y un gran privilegio en ese lugar. Según los resultados de las pruebas PISA del 2018, Perú ocupa el puesto 64 dentro de 77 países. A ver, vamos a realizar una pequeña introducción, maestra. Dice, a través de este trabajo nosotros analizaremos cuáles fueron los hechos más relevantes que ocurrieron en nuestro pasado y de que de una u otra manera dieron origen a la educación. Por ende, a la pedagogía. De la misma manera, conoceremos cómo a lo largo del tiempo ha ido evolucionando de acuerdo a diferentes épocas o etapas de nuestra historia nacional hasta llegar a la actualidad. Como pudimos ver, diferentes gobernantes y también diferentes aspectos relevantes se vieron en las diferentes etapas que pudimos observar en el video. Bueno, prosiguiendo con la exposición, vamos a continuar con lo que es la línea del tiempo en la educación en el Perú. Como mencionaba el video anterior, generalmente nosotros contamos con cuatro etapas importantes, uno que es el incanato, la etapa colonial, la del siglo XX y la del siglo XXI. Mi persona va a empezar dándoles a conocer qué sucedió en la época del incanato. Como sabemos y partimos, ¿no? Recordando que la sociedad incaica se caracterizaba más que nada por trabajar en jerarquías, ¿no? Donde la jerarquía mayor estaba ocupada o por el Inca, que ejercía el poder absoluto. Segundo, venía lo que eran la nobleza, llamados los orejones. Seguido de ellos venía una escala social que era en sí conformado por la población común, llamada los runas o mitimaes,
Y finalmente venía en el último eslabón lo que son los yanaconas o yanacunas, que eran los sirvientes de la casa, ¿no? Con respecto a la educación inca, estaba dividida en dos aspectos, uno que era la nobleza y el otro que era la ajiahuasi. Cuando hablamos de la nobleza maestra, en este caso, y compañeras, la educación se daba aproximadamente o duraba 4 años, ¿no? Y se impartía en los yachayhuasi. Los yachayhuasi eran la casa del saber o el lugar donde la mauta, que era el profesor de esas fechas, se encargaba de impartir el conocimiento. ¿Qué cosas enseñaba ese profesor? Ese profesor enseñaba lengua retórica, religión, matemática, el arte de los quipus, historia, estrategias militares, también como estrategias políticas. ¿Y quiénes eran los que accedían a ese tipo de educación? Accedían los hijos de los nobles, en este caso de los incas, accedían también los hijos de los curacas, que eran los hijos de los pobladores o de los jefes que conquistaban cada zona, y también los quipucamayo, que eran los encargados de contar las historias y también que eran descendientes de los incas. Según acá, maestra, investigaciones o crónicas mencionadas, por ejemplo, los Quipucamayo eran cronistas también, ¿no? Que mencionaban que habían, dice en la historia, 90 incas, pero solo de ellos 14 fueron reconocidos, ¿no? Y merecedores a quedar en nuestra historia y en nuestras memorias como peruanos. Aparte de ello, la educación maestra para la gente del pueblo, para la población en sí, era de manera empírica. Ellos no tenían acceso a ir al Yachayhuasi, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenían una economía que estaba basada en la agricultura y quienes impartían el conocimiento en la población, más que nada eran los padres, ¿no? A través de los valores, les enseñaban a la gente, por ejemplo, actividades agrícolas, les enseñaban su cultura, a cazar, a hacer cerámicas. Y en el caso de las mujeres, se les enseñaba el arte del tejido fino, las artes culinarias y también las normas sociales cortesanas, ¿no? Pero también existía, maestra y compañeras, una parte de la realeza que atendía a las mujeres, como ya les había mencionado, que era el Ajiahuasi, que era la casa de las vírgenes. Estas mujeres eran generalmente, principalmente dirigidas a lo que era el servicio del Inca. Bueno, ese es en cuanto a lo que es la etapa incaica. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Nancy, que va a seguir con la etapa colonial. Así es, maestra, siguiendo con la línea del tiempo, la educación en la etapa colonial. Como sabemos, la educación en la etapa colonial cambia con la llegada de los españoles, exactamente en el siglo XVI y XVII. Su objetivo principal de la educación en esos tiempos era formar buenos ciudadanos leales a la corona española y evangelizar a través de la religión católica. Las características que pude observar en esta educación colonial era que era elitista y clasista. La educación estaba reservada por las clases dominantes, principalmente por los españoles y los criollos adinerados. Los indígenas también recibían una educación básica para su asimilación cultural y religiosa. También era religiosa y teológica. A través de órdenes como los franciscanos y los pues jesuitas, controlaban el sistema educativo con un enfoque evangelizador y dogmático controlado por el Estado y la Iglesia. La educación estaba sujeta a las normativas y la ideología de la corona española como de la Iglesia. Los métodos de enseñanza era el memorístico. Se enfatizaba la memorización de contenido, especialmente de la doctrina cristiana y los textos clásicos. Y está regida por una disciplina férrea que decía, el saber entra con sangre. Poca libertad de pensamiento, no se fomentaba la crítica o la innovación, sino la obediencia y la lealtad a las autoridades. La educación femenina también aquí era muy limitada, pues se centraba en que las mujeres aprendieran la religión, la lectura y las labores del hogar.
También como dato importante que he encontrado en esta etapa de la educación colonial era que se fundaron instituciones muy importantes, como es la Universidad Mayor de San Marcos, exactamente en el año 1551. En conclusión, podríamos decir que en esta época la educación colonial fue desigual y controlada por los españoles. Gracias. Seguimos con la siguiente etapa. Compañera Elizabeth, te toca. Elizabeth no está, creo. Bueno, ¿me Elizabeth, escuchan? ahí está. Sí, tenía un problema con el audio que no lo podía aprender, disculpe. Buenas noches, profesora, compañeras. Siguiendo con la explicación, ¿no? Me toca de los años que fue aquí, esfuerzos gobernantes por la creciente ingreso de alumnos educativos y primarias de manera significativa como medios capaces de producir riqueza. En 1905 se estableció la carrera magisterial con derecho, jubilación y libre ingreso de las mujeres en la universidad, ¿no? En 1919 se reforma la universidad con autonomía y gobierno de estudiantes. En 1920 la primaria común gratuita, obligatorio, todos los ciclos de 2 y 3 años. Otra profesión de una secundaria común obligatoria, ¿no? En 2 ciclos de 2 y 3 años, por otra profesión y supervisión que incluye en las escuelas técnicas, integral, cultural, el cine y otros. En 1921, los pedagogos de la misión pedagógica de Estados Unidos asumió la dirección general y los directivos regionales del Ministerio de Educación, ubicado en reformas agrícolas, ¿no? En 1940, el gobierno de Prado estableció la educación infantil para niños de 4 y 7 años, la primera comunión obligatoria de 6 años, la secundaria de común 5 años y la operación técnica artística al cabo de tercero de secundaria y superior. Se estableció en un convenio corporativo peruano del norte para orientar vocaciones y perfecciones del docente a base de Estados Unidos, en el cual mantuvo vigente hasta el año 1962. Pero recapitulando en todas estas historias, desde 1940 se portó más de 3.000 centros poblados con escuelas en todo el país. También se brindaron escuelas para hijos de obreros en los principales. Fundaron algunos colegios nacionales, así llamados colegios estatales o públicos, ¿no? En esta época. En Lima, Alfonso Ugarte, Callao 2 de Mayo, Tarapoto, Siguas, son colegios que se fundaron en ese año, ¿no? En 1917, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos vivió un periodo de crisis y se formó en el contexto de movimientos de la Universidad Católica Argentina. Además, países fundaron, ¿no? Para dar un contexto aquí también, en la Universidad Popular González Praga, para los obreros centros de formación del patrio de comunicación por la noche, ¿no? O sea, hubo ya un nocturno, ya no solo se estudiaba en el día, sino también en nocturno, ¿no? Ya establecieron para que la educación no se quedara, para que la educación se extendió en esta época, ¿no? Ya se extendió con los presidentes que hubo, ¿no? Eh, hubo un avance de educación peruana tanto en el nivel primaria como en secundaria y universitarios, ¿no? Sembraron en este tiempo basado hasta el día de hoy, prevén algunas para una mejor educación tanto en las zonas rurales como urbanas. Gracias, Miss. Pase a Magali.
Magali. Gracias, compañera Elizabeth. Profesora, buenas noches. Vamos a continuar con la educación en el siglo XX. Nirvana, ¿lo puedes agrandar un poquito, por favor? Que no lo veo. Ya, mucho. Ya no veo de abajo. Un poquito, ¿le puedes subir para arriba un poquito? Espérate, espérate. Más arriba, sube, sube. Sube, 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 sube. Ya, listo, ahí. Ya, en 1960, el gobierno de Belaúnde Terry impulsó la planificación educativa, elevó el atractivo de la carrera docente con un nuevo escalafón, ¿no? Ley 15215 de 1964, a la vez que se elevó las remuneraciones, educación estatal gratuita. Sin embargo, junto a todo se redujo la jornada escolar y se deterioró la calidad de los docentes. En este año también en esta época también se impulsaron las reformas para ampliar el acceso a la educación, ¿no? Sobre todo en zonas rurales. Se buscó también disminuir el analfabetismo y mejorar la formación docente, aunque aún existían grandes desigualdades entre la educación urbana y rural, ¿no? En 1964 se estableció un nuevo estatuto, Ley 15215, para casi 100,000 maestros en ejercicio. En este año también se fortalecieron las políticas educativas, ¿no? Con el fin de modernizar la enseñanza, ¿no? También se promovieron programas de alfabetización y se empezaron a crear escuelas para atender a más niños del campo. En 1980, con el segundo gobierno de Belaúnde, se dio una nueva ley general, Educación 23384 de 1982, desactivó las propuestas reformistas velasquistas, regresando al esquema de la educación primaria y secundaria, eliminando las SO y transformando los núcleos en supervisiones educativas, que luego el APRA transformaría en unidades de servicios educativos. UCE también promulgó la ley del profesorado. En 1980 también, con el retorno de la democracia, se elaboró una nueva política educativa basada en valores democráticos, participación ciudadana y descentralización. Se buscó también una educación más inclusiva y de calidad para todos los peruanos. En 1990 asumió el gobierno el presidente Alberto Fujimori. Osillo propuestas ¿qué dice aquí? Municipalizadoras y privatizadoras de la educación, con las rápidamente derogados. DS 699 de 1991 y DL 23001, 23012, 23013 de 1921, de 1992. Durante los gobiernos de Valentino Paniagua y Alejandro Toledo, 2000 al 2006, la economía se estableció creciendo a un ritmo inusitado. Se creó una nueva Ley General de Educación, sin embargo, de acuerdo al Ministerio de Educación. También en 1990, también durante este periodo también el sistema educativo enfrentó una crisis debido a problemas económicos y sociales. Sin embargo, se introdujeron reformas para mejorar la gestión educativa y se empezaron a aplicar evaluaciones nacionales de aprendizaje. En el 2016, en la actualidad, en el Perú hay 470,635 profesores de educación básica regular pública que atienden a más de 2 millones de alumnos. Sin embargo, el 75% de estos se encuentran en la misma ciudad y solo el 25% en zonas rurales. ¿No? Se fortalece también aquí en este año la reforma educativa como un enfoque en mejorar la calidad docente, modernizar la infraestructura escolar y elevar los resultados de aprendizaje, ¿no? Se priorizó también la formación continua de los maestros y la equidad en el acceso a la educación. Gracias, Miss. Le paso a mi compañera. Gracias, compañera Magali.
Bueno, siguiendo con nuestra línea de tiempo, ahora me toca hablar acerca del siglo XXI. En el siglo XXI, la educación en el Perú ha pasado por grandes cambios para adaptarse a los nuevos desafíos sociales, tecnológicos y culturales. El objetivo principal es ofrecer hoy en día una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los estudiantes. La sociedad, la tecnología y la globalización exigen nuevos aprendizajes. La educación hoy en día ya no es una interconexión de los sistemas educativos a nivel mundial a través de la tecnología, la comunicación y la interdependencia. Esta interdependencia es una dependencia mutua y recíproca entre dos o más elementos, personas, grupos o incluso organismos que implica responsabilidad compartida, apoyo mutuo y la capacidad de colaborar para alcanzar objetivos comunes, equilibrando la necesidad del otro con su propia autonomía, permitiendo el intercambio de conocimientos, la diversidad cultural y la formación de ciudadanos globales. Esto favorece a fomentar el respeto intercultural y el acceso a más oportunidades laborales, así como sus desafíos, especialmente la necesidad de un sistema educativo universal para un desarrollo sostenible. En el siglo XXI ya no se practica la famosa frase la letra con sangre entra, sino que ahora ya al globalizarnos y estar mucho más actualizados, buscamos en los estudiantes con la famosa frase no es lo que saben, sino lo que son capaces de hacer con lo que saben. También la educación busca que el estudiante sepa saber pensar, saber hacer, innovar, saber ser y saber sentir, porque ya no solamente involucra lo intelectual, sino también nos preocupamos por los sentimientos que tienen nuestros estudiantes para que puedan tener un mayor aprendizaje. En la actualidad, la educación fomenta principalmente el aprendizaje autónomo, donde el estudiante toma el control de su proceso de aprendizaje, estableciendo sus propias metas, gestionando su tiempo y evaluando su progreso de independencia, sin depender exclusivamente de la dirección de un docente. También ahora en el siglo XXI desarrollamos el pensamiento analítico, esta capacidad que permite al estudiante examinar información recibida de manera estructurada, lógico, lo que resulta fundamental para la toma de sus decisiones informadas en diversos campos, desde lo personal hasta lo profesional. También fomenta la creatividad en el aula, creando espacios seguros y de apoyo donde se valore la experimentación, se toleren los errores como oportunidades de aprendizaje y se impulse la curiosidad, preparando a los estudiantes para un futuro que requiere soluciones novedosas y de adaptación constante. Ya no individualiza, sino que todos puedan socializar, llegar a acuerdos en grupo, favoreciendo la autoestima de los estudiantes, fomentando siempre un aprendizaje inclusivo y colaborativo, reduciendo el acoso y mejorando el desempeño académico. Esto se desarrolla a través de la escucha activa, falta de juicios, el reconocimiento de las emociones ajenas, la comunicación, la empatía y lo más importante, que en el siglo XXI es el amor al conocimiento. Gracias, Miss. Continúa. Miss, continuaba en las conclusiones mi compañera Dalila, pero lamentablemente ella está mal, la han tenido que... Ella es la señorita que le han operado de la... Sí, la han operado de emergencia, pero igual ella estuvo participando y nos dejó las conclusiones. No sé si me permite leer sus conclusiones. Ya. Bueno, en las conclusiones tenemos sobre la educación en el Perú de sus inicios. Como primera conclusión, la educación peruana ha evolucionado significativamente, pasando por un sistema elitista y religioso en la época colonial a uno más inclusivo y democrático de la actualidad. También tenemos que cada etapa histórica dejó huellas importantes. En el virreinato se priorizó la educación religiosa. Durante la República se impulsó la educación pública. Y en el siglo XXI, pues se busca la calidad y la equidad educativa.
Como tercer punto y conclusión, tenemos las formas educativas han buscado adaptarse a los cambios sociales, culturales y sobre todo tecnológicos, aunque aún persisten desafíos como la desigualdad, la falta de recursos y la brecha entre zonas rurales y zonas urbanas. También tenemos pues que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del Perú, ya que forma ciudadanos críticos, responsables y comprometidos en el proceso social y económico del Perú. El reto actual es garantizar una educación de calidad para todos, fortaleciendo la formación docente, el acceso a la tecnología y la inclusión de todas las culturas y lenguas del país. Bien, ¿concluyeron? ¿Sí? Aún no, maestra, aún no. A ver, a ver. Espero que hayan estado atentas mis compañeras. Habíamos hecho un material, maestra, pero de un juego, pero no se puede proyectar bien, porque cuando lo proyectamos se desconfigura, creo, el sistema. Va a ver. Tan solo se escucha el sonido. A ver, maestra, acá van las preguntas para las compañeras. Muy bien, a ver quién estaba atenta. Listo. Ajá. La primera pregunta es, ¿cómo se le conocía al responsable de impartir enseñanza a los nobles en la era incaica? Amautas. Muy bien, Marta. Muy bien, compañera. Marta. La estoy anotando para Navidad por si acaso. Los premios van a llegar a esa fecha. Ajá. Ya, la pregunta 2. Nombre del lugar donde se impartía la enseñanza. El Yachayhuasi, compañera. Yachaywasi. Así es, muy bien. Yachayhuasi, ¿no? Que significa casa del saber. A ver, la pregunta 3. ¿En qué año se estableció la carrera magisterial con derecho a jubilación y el libre ingreso de las mujeres a la universidad? 1920. 1920. Cuidado, el payasito se va a caer al agua. A ver, compañeras, ¿alguien más quizás? En el año, la respuesta es 1905. 1905. Sí, compañera. A ver, la cuarta. ¿En qué época de la educación se creó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Siglo XX. ¿Siglo XX? Época colonial. Ah, ya, muy bien, en la época colonial. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta más. Es una característica de la educación en la época colonial. Educación con igualdad. Elitista y Elitista clasista. y clasista. Elitista y clasista. ¿Por qué creen que sería elitista y clasista? La compañera Nancy lo ha Porque, explicado. compañera, yo lo que he entendido en esos tiempos, o sea, no había, ¿no? Esa igualdad, sino que solamente de las personas que tenían, que eran adineradas, solamente para ellos, ¿no? Era la educación para aquellas personas que se podría decir que estaban en la clase alta. Claro, muy bien, compañera, sí está Nobleza. en lo correcto. Y la última pregunta, ¿en qué año se implementó el currículo nacional por competencia y valores? 2000, 2016. 2006, compañero. 2016. 2016, compañera Karen, muy bien. Bueno, maestra, eso fue todo. Muchas gracias y a ustedes también, compañeras, gracias por la atención. Muy bien, felicitaciones al primer grupo. Acaban sus palmas. Ah, Y maestra, nos hubiera gustado hacerlo más ya, interactivo, pero cada vez que lo poníamos el programa se ya. desconfiguraba porque el payasito se caía. Muy bien. Y también todas son tienen una buena dicción para la lectura. Algunas han leído y otras han expresado lo que han sentido. Pero hay una en particular
que no voy a decir nombre, que ha escrito en su cuaderno lo que ha estudiado y ha repasado y ha vuelto a leer en su cuaderno y ha repasado y lo ha vuelto a leer. Entonces, eso es importante porque es un doble trabajo, ¿no? Escribe, lee y guarda información. Es diferente a que lee y guarda información, no hay solamente dos procesos. Entonces, es muy importante este tema de la educación peruana, la historia de educación peruana a lo largo de nuestra historia. Importante la cultura inca, ¿no? Lo importante, lo más importante que he podido escuchar y recalcar y que ahora nos falta es la siembra de valores. Que nuestros antiguos peruanos Sí, realizaban no maestra. robar, no matar, no hurtarán, no, Así es, el Amayu, Yamasua, no, Majeya, porque esos eran los valores que regían, ¿no? y es lo Persona que que no falta. acataba, eso se ha perdido, Se maestra, ha en la perdido y actualidad. estamos así como ahorita, viviendo en esta situación de zozobra. Muy bien, un gusto, un placer. Gracias al primer grupo. Espero que el segundo grupo pueda superar al primero. Eso es lo que siempre se quiere. Un gusto, un placer. Que Dios las bendiga enormemente. Cuídense y no me vayan a reclamar del video porque no grabé la mitad de la clase, ¿ya? Voy a mandar lo que se ha podido grabar. Cuídense mucho, Maestra, un muchas abrazo. gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. No se vaya, Miss. Dígame. Le digo, misita, creo que me perdí en algo, no entraba la línea bien. ¿Y el grupo 7 qué tema tendrá? Uy, eso no lo he traído, pero tienen tiempo todavía. La próxima semana. Mis buenas noches. Ya, misita, gracias. Ya. Buenas noches. Hay chicas que por su internet no han podido ingresar otra vez, quieren unirse al grupo. Fueron como tres. Ya, pero ponlas en los tres últimos grupos una a una. No las pongas Mm, ya para que haya equilibrio. Ya, Claudia, nos ok. vemos. Cuídate, bendiciones. Mm. Que tengan un buen feriado.